Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la atención. Y casi voy a retomar con las palabras que decía Ícaro sobre la actualidad de su intervención. Y esta es también una intervención o una presentación que pretende estar pegada a la actualidad, porque ahora mismo es el futuro del puerto ferroviario de Pajares es todavía incierto. En cierta manera hay un peligro de cierre y quizás de abandono. Pero bueno, voy a empezar por el principio y un poco comentar el asunto de que Pajares ha sido siempre la vía tradicional de comunicación entre Asturias y la meseta, el centro de la península. Por ella se han trazado desde vías romanas, caminos medievales que iban por el valle y después ascendían bruscamente. Un camino ya moderno, en los albores de la época moderna, que financió un obispo de Oviedo para facilitar la peregrinación, el acercamiento de los peregrinos desde León hasta Oviedo, y que ya iba subiendo por la ladera, ya no hacía esa brusquedad en el trazado. A continuación, la carretera de Jovellanos, que fue Jovellanos el que diseñó prácticamente la carretera que hoy sube el puerto, la carretera convencional que sube el puerto. Y finalmente podemos citar el ferrocarril, que es el último de los elementos de transporte que discurre por el Valle de Pajares, por el puerto ferroviario de Pajares. La primera iniciativa ferroviaria para atravesar la cordillera por Pajares la plantearon unos ingleses como una propuesta de transporte multimodal desde Inglaterra, desde Londres, uniendo una conexión marítima con Avilés y desde Avilés acercarse a Madrid y desde allí al Mediterráneo para conectar con el resto de conexiones marítimas hacia sus colonias. La verdad es que esta primera propuesta es de 1844, antes de que existiese ningún ferrocarril en España, y se planteó más como una aventura especulativa que como una realidad. Los propios ingleses acababan diciendo que era imposible atravesar Pajares o atravesar la cordillera con un ferrocarril. Más adelante, ingenieros españoles les darían razones por las que sí se pudo atravesar. No obstante, esa dificultad sí que existía y tuvo que el Estado tomar la iniciativa y plantear por su parte los proyectos. No había ninguna empresa interesada en hacer semejante ejercicio porque era prácticamente arruinarse desde el primer momento. Sí que los ingenieros Arana y Calleja fueron los encargados de plantear un trazado muy parecido al actual, solo que con un desarrollo muchísimo mayor, porque las condiciones exigidas por la ley eran más laxas en cuanto a pendientes. Estamos hablando de que por ley se exigía la mitad de pendiente que hay ahora. O sea, que el trazado tenía que ser el doble de largo del que existe ahora mismo. Los primeros tramos se inauguraron en 1868 desde León hacia el puerto y de 1874 desde Gijón hacia el puerto, quedando la parte central, la más complicada, para ser inaugurada 10 años después, en 1884. Por el medio, es bueno mencionar que se hicieron una serie de propuestas para abaratar, acortar el trazado, que consistían en aumentar la pendiente, algún tipo de ferrocarril de cremallera o incluso algún transporte funicular con un plano inclinado. La propia sociedad asturiana fue la que protestó por esos abaratamientos, por esas dificultades de explotación que habría supuesto, y hicieron una manifestación en 1881
de la cual queda hoy el recuerdo en el nombre de la plaza que está en el centro de Oviedo, justo donde el Teatro Campo Amor, donde se entregan los premios Princesa de Asturias. La plaza lleva el nombre de la Escandalera, precisamente por esa manifestación, reclamando un ferrocarril con unas condiciones adecuadas y que fuese competitivo respecto al resto de ferrocarriles. Como decía, las dificultades geográficas son evidentes. No hay más que conocer Asturias y la cordillera cantábrica y la meseta y la diferencia que hay entre las dos partes. Un escalón de casi 700 metros entre la meseta y los valles asturianos. Ello conlleva que el propio diseño del puerto sea la primera proeza técnica, el propio diseño del trazado sea quizás el elemento más distintivo del trazado ferroviario por Pajares. Por ejemplo, un dato que suele llamar la atención es que entre Busdongo y Fierros, entre los dos puntos más cercanos al puerto, en línea recta hay unos 11 kilómetros, por carretera hay 18 y por ferrocarril hay 43, con lo cual estamos hablando de casi 3 veces más del trazado por carretera con respecto al ferrocarril. Como se ve en el dibujillo de la derecha, pues es necesario ceñirse a la ladera por el este de todo el Valle de Pajares y entrar y salir de sus valles afluentes, incluso realizar un par de retrocesos haciendo como una especie de zigzag para poder ganar esa altura y esa longitud necesaria. Hablábamos antes de la declividad, pues esa está en el 2%, las 20 milésimas es muy cercana al límite de funcionamiento de un ferrocarril convencional, sobre todo los que llevan mercancías. Aquí vemos, por ejemplo, el tren que se ve en la parte superior hace un par de minutos ha pasado por la parte inferior, sobre el puentecillo, que tiene 15 metros de luz, ha pasado sobre el puente en sentido contrario. Ahora mismo está volviendo ya en el otro sentido. Y aquí vemos esta fotografía también, donde un tren está descendiendo hacia Gijón y 20 minutos más tarde de tomar esta fotografía, un cuarto de hora, 20 minutos más tarde, pasará por donde está la flecha, en la parte izquierda, ahí en el fondo del valle. Toda la vuelta que tiene que dar alrededor del valle, pues bueno, muestra las dificultades que puede tener este trazado. Sin embargo, pese a estas dificultades, pese a este incremento de longitud, el ferrocarril cuando llegó supuso una revolución para el transporte en Asturias. Evidentemente, subir la carretera en aquel momento, en 1880, con carretas, pues sería algo terriblemente dificultoso. Conllevó reducción de tiempos de viaje, incremento de la capacidad de transporte, un desarrollo económico de una región que hasta entonces estaba sujeta prácticamente a un régimen de trueque. Los únicos transportes masivos se podían hacer era a través del cabotaje, a través del intercambio marítimo. Ello dio lugar a un desarrollo industrial que, aunque ya había una industria siderometalúrgica muy importante en Asturias, esa incapacidad de ofrecer sus productos en destino con un transporte medianamente razonable le hizo quedar relegada respecto a la vasca. La vasca consiguió consiguió un mercado mucho más amplio, consiguió tener una serie de unos pequeños beneficios que le hicieron que en el momento que apareció un nuevo sistema de transformación siderúrgica, el sistema Siemens, pues estuvo en condiciones de abordarlo. Asturias no tenía ningún recurso, ningún beneficio, porque estaba casi transportando, el mayor coste era precisamente el de transporte, y perdió esa carrera. Perdió y se quedó solamente con los productos vastos, mientras que en el País Vasco se quedaron con los productos más elaborados y con el dominio del sistema siderometalúrgico nacional.
La apertura del ferrocarril motivó modificaciones sociales, porque al fin y al cabo se hizo más fácil el intercambio de mercancías, pero también el de personas, el de conocimientos, y tuvo repercusión sobre el territorio atravesado. El ferrocarril necesitaba en aquel momento muchísimos trabajadores y muchos de los que vivían hasta entonces de la ganadería o de la agricultura en toda la zona que atravesaba el ferrocarril pasaron a trabajar en el ferrocarril. Un trabajo que, bueno, era muy sacrificado, pero al final tenía un horario, mientras que la ganadería o la agricultura no tienen horarios. Son 24 horas de trabajo continuado. La inauguración, desde un primer momento, el puerto ferroviario de Pajares necesitó estar a la vanguardia de los últimos adelantos tecnológicos, porque ya desde un primer momento estaba al borde del colapso. El requerimiento de transporte a la que fue sometido implicaba que, bueno, prácticamente todo el carbón de España salía de aquí, de Asturias, y el puerto ferroviario estaba continuamente al borde del colapso, especialmente justo cuando la Primera Guerra Mundial, que interrumpió todo el transporte de carbón desde Europa, y al final Asturias y el Bierzo eran los suministradores de carbón de absolutamente toda España. Por ello, para soslayar ese colapso, esa amenaza de colapso, siempre estuvo a la vanguardia de nuevas iniciativas técnicas, de nuevas innovaciones técnicas, como la electrificación, la señal luminosa, nuevas locomotoras, la necesidad de sustituir puentes y ampliar estaciones. Y finalmente, en último término, después de 40 años de pensárselo, diseñarlo y ejecutarlo, un nuevo trazado, que es la variante de Pajares. Ello ha llevado, la inauguración de la variante de Pajares, que tuvo lugar hace poco más de año y medio, ha llevado a que tras 140 años de servicio el puerto, los tráficos que pasaban por el puerto han migrado hacia el nuevo trazado, bastante más favorable que el del puerto de Pajares, menos espectacular porque al final es un túnel prácticamente continuo, y ello ha dado lugar a que ahora mismo solamente circulen regularmente 2 trenes regionales, uno en cada sentido, y algún mercante en función de la disponibilidad de locomotoras. Por tanto, muy pocas circulaciones, y hay una situación de un futuro incierto y una necesidad o una duda sobre la futura preservación. Hay preocupantes avisos de cierre por la carestía del mantenimiento, pero nosotros desde la plataforma creemos que ello no es una justificación para el cierre, porque hay otros motivos para mantener abierto el ferrocarril por el puerto ferroviario de Pajares. Primero, como un elemento de patrimonio industrial, cultural, industrial, histórico, técnico, científico, de obra pública de primera magnitud. Antes comentábamos la proeza del trazado, las innovaciones técnicas que ha incorporado, los túneles, el paisaje que atraviesa, todo ello, pues al final es un elemento patrimonial de primera magnitud. Pero el problema es que es un elemento de 83 kilómetros de largo, al contrario que una fábrica que está localizada, al contrario que un puente, al contrario que cualquier elemento patrimonial que normalmente está localizado en un punto. Este trazado ferroviario, como decía, son 83 kilómetros. Por ello, para garantizar una preservación, debe de conservar su uso ferroviario, porque es la única manera de justificar su mantenimiento o de poder afrontar su mantenimiento. Ninguna empresa con actividad turística, por ejemplo, sería capaz de sostener un trazado de 83 kilómetros. Desde luego, eso es inabordable. Existe un ejemplo de declaración de un trazado ferroviario
como bien de interés cultural que está entre Fuente de San Esteban y Barca de Alba, en la frontera con Portugal, que es un tramo con vía, sin tráfico, pero que está acondicionado para caminar. No se han levantado las vías y está acondicionado para caminar. Y sin embargo, el siguiente paso es que existen varios miles de kilómetros donde o bien no ha existido vía o se han levantado porque ya lleva mucho tiempo en desuso, que están acondicionados como vías verdes, como vías ciclables y caminables, pero sin vía. A la izquierda vemos uno de estos tramos que está aquí en Asturias, que es la Senda del Oso, y a la derecha vemos uno de los viaductos de ese camino de hierro que está en Salamanca y que está acondicionado para poder caminar, pero mantiene la vía. Esa es la zona de los Arribes del Duero. Pero dentro de esos usos ferroviarios, de esa necesidad de mantener el uso ferroviario, nosotros creemos que es necesario mantener ese trazado, ese trazado histórico, porque es un elemento estratégico. Es un complemento al trazado antiguo para mantener determinados tráficos que no pueden pasar por los nuevos túneles. Por ejemplo, mercancías peligrosas, materias inflamables, no podrían pasar por los túneles nuevos por el riesgo de incendio. Es una alternativa en caso de saturación o de incidencia en los nuevos túneles. En Suiza, hace un par de años, ha habido un accidente que ha mantenido cortado el principal túnel entre Suiza e Italia durante más de un año. Y han recurrido al trazado viejo para seguir manteniendo el tráfico, que allí estamos hablando de unos 150, 200 trenes de mercancías al día. No estamos hablando de los 10 o 20 que tenemos aquí. Pero han tenido esa posibilidad de tener una alternativa. En la parte asturiana se sigue prestando servicio de cercanías en un tramo del puerto ferroviario y en la parte de León también se sigue manteniendo y hay pueblos que están muy pegados al trazado ferroviario que ahora mismo están con unos horarios de servicios públicos relativamente malos y en los que el ferrocarril podría seguir siendo un elemento de movilidad de primera magnitud. Pero además de esto, que es lo que ahora mismo hay, que es lo que creemos que es un uso ordinario, el ferrocarril a través del puerto de Pajares podría acoger usos adicionales que aporten nuevos recursos para el mantenimiento. Entre ellos, como hay pocos trenes, es un recorrido relativamente largo, se podría adaptar para la formación y habilitación de personal. Ahora mismo un maquinista para poder empezar a trabajar con servicios normales requiere varios cientos de kilómetros recorridos, tanto con la infraestructura que va a recorrer como con las locomotoras que va a recorrer, para conocerlas, para poder habituarse y para poder después tener un cierto rodaje. El propio material rodante también necesita pruebas y homologaciones que requieren el recorrido de varios miles de kilómetros de material para poder comprobar su fiabilidad. Se pueden hacer ensayos de materiales, se puede hacer formación profesional a través de enseñanza bien de formación profesional o bien a través de la universidad, se podría crear una especie de polo tecnológico en torno a la actividad ferroviaria. Hay muchas empresas que están pidiendo que se mejore la formación en materia de ferrocarriles porque hay una carencia bastante importante de personal habilitado para los trabajos ferroviarios, que son un poco especiales en cuanto a que hay muchas materias juntas dentro del mismo lugar. La vía, la electrificación, la señalización, muchas aplicaciones tecnológicas y todo ello, todos estos subsistemas forman lo que es el sistema ferroviario, con lo cual se necesita un bagaje especial de esos profesionales para poder trabajar en el ferrocarril.
Y en último término, entre los usos que se podrían considerar nuevos está el turístico. Tanto como el ferrocarril, el propio ferrocarril como elemento de atractivo, el ferrocarril como eje vertebrador de una oferta que aglutine los elementos turísticos que hay en los diferentes pueblos, en las diferentes ubicaciones, y el ferrocarril como vehículo histórico, viajes con vehículos históricos, etcétera, etcétera, que podría dar lugar a un movimiento de usuarios pues, que ahora mismo no hay. La foto de la izquierda corresponde a un viaje especial organizado por ALSA el pasado verano y vemos que hay un tren que se ha llenado y eso que no había apenas publicidad. Y finalmente, pues bueno, vuelvo a poner la foto de antes porque el paisaje en sí mismo también es un atractivo. A modo de conclusiones, muy rápidamente, la situación en la que estamos ahora supone una oportunidad única de preservar una obra pública de relevancia técnico-científica como patrimonio histórico industrial relacionado con la obra pública. Para llevar a cabo esa preservación existe la necesidad de preservar su uso ferroviario. No tiene sentido conservar algo que no es para lo que se creó. Aparte de ese interés patrimonial, tiene un carácter estratégico, como comentábamos, y existe la posibilidad para conjugar toda esta interés de preservación, la posibilidad de implementar nuevos usos que ayuden al mantenimiento de la infraestructura en condiciones normales, un aprovechamiento de la infraestructura para dotar de recursos a unas zonas muy deprimidas económica y socialmente, y finalmente creemos que es una obligación su preservación para generaciones futuras y el respeto a las pasadas. No sé si alguien se ha planteado el cierre, pero debería de ser consciente de lo que pasaría si hubiese un accidente como el de la autopista del Huerna hace unos pocos meses, en la que estuvo interrumpida durante 15 días todo el tráfico con la meseta. Los camiones tenían que subir por el antiguo puerto de carretera y había alternativa. Si hay un accidente, se cierra el puerto de ferroviario y no hay una alternativa, ¿qué pasaría? Pues bueno, esperemos que no haya que contestar a esa pregunta porque siga funcionando el puerto ferroviario de Pajares. Muy bien, muchas gracias.